La Iglesia Cristiana Misionera Roca Eterna presenta Mensajes desde el Corazón de Dios con el pastor Luis Eduardo Bedón. Bienvenidos. Leamos pues entonces Gálatas capítulo 6. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Es buena esta porción, ¿no? Dígale al que está al lado suyo: no te canses de hacer el bien. ¿Cuándo una persona puede desmayar y ya no querer hacer el bien? ¿Ah? A veces esta parte de desmayar es como desmotivación también, ¿no es cierto? Cuando uno se desmotiva a seguir haciendo el bien que sabe hacer, y la Escritura dice: al que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Pero ¿cuándo desmayamos para seguir haciendo el bien? Cuando vemos a veces un pecado en alguien, una negligencia en alguien, ¿no? Han oído a veces la esposa toma una decisión: yo ya no digo nada al respecto en la casa, ¿no? Ya los hijos quieren hacer lo que les da la gana, yo ya no les digo nada. Toma una determinación en vez de seguir plantada queriendo hacer constantemente el bien, ¿no? Porque el hacer el bien no está condicionado al comportamiento de otros, no está condicionado a que los otros respondan bien a mi obra o a lo que yo hago, no está condicionado a la valoración que tienen los demás de mi comportamiento y de mi manera de actuar, ¿sí? Hay que seguir haciendo el bien, hermanos, y el bien que hacemos a veces es parcial, porque no obramos. ¿Cuál es el único bueno que hay? ¿Quién es el único bueno? El único bueno es Dios. El joven rico no se equivocó al decirle maestro bueno, y Jesús no se equivocó al decir: ¿por qué me llamas bueno si bueno solo hay uno? Y ese es Dios. Entonces estaba hablando con él, ¿no? Entonces nuestro obrar, jamás, por más justos que seamos en el obrar, por más santos que seamos en el obrar, pero ya la Escritura ya nos encasilló a todos en un solo molde. Dice Jesús: ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas. Porque aún con toda la justicia que hagamos, con todo lo recto que obremos, nunca alcanzamos una bondad perfecta. Por eso dice aquí: cada uno llevará su propia carga, cada uno someta a prueba su propia obra. Está hablando de analizarme a mí mismo. A veces yo me freno en seguir haciendo el bien porque miro el comportamiento de otros, o porque miro las faltas o las obras de otros que no son perfectas. Y entonces me desmotivo, ¿no? Pero aquí te dice: mírate a ti mismo. Cada uno ponga a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse si permaneces haciendo el bien. Pero si no permaneces haciendo el bien, ¿qué pasa? No hay motivo de gloriarse. Esto de la no violencia, porque aquí habla de la no violencia, ¿no? ¿Cómo cambiamos a la gente? ¿Con violencia? ¿Cómo cambiamos las actitudes, las reacciones, las obras de otras personas? ¿Cómo cambiamos el carácter de otras personas?
violentamente. Ya les he dicho muchas veces que ni el grito más grande, ni la manipulación más grande, ni la fuerza más grande puede cambiar a otro. Solamente en la presencia de Dios. Solamente entendiendo que delante de Él somos y vamos a Él, ¿no? Delante de Él, allí cambiamos, allí hay los verdaderos cambios. No es por la exigencia nuestra que se hacen los cambios, hermanos. Hay que esperar porque los cambios son espirituales, al menos en la obra de Dios. Los cambios son espirituales y no es en el tiempo que uno quiere. A veces la mujer se cansa de esperar que el marido cambie, ¿no es cierto? ¿Ah? Se cansa, se desmotivó. Y anda contando por todas partes lo que es el marido. En vez de tener todavía mansedumbre y paciencia, ¿no? Y aquí nos dice algo muy importante, dice, hermanos, vamos al verso 1. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, miren, los pecados y las fallas de carácter, a veces las fallas de carácter se ven al instante, ¿no? A veces en una respuesta muy, muy tosca, ¿no? En una reacción, en una actitud, ¿no? Se ven las fallas de carácter, ¿no? Los pecados muchas veces no se ven porque los tenemos bien guardados. Los pecados no se ven, ¿no? Pero el carácter sí se da a entender, ¿no? Pero a veces nosotros miramos las fallas de carácter de alguien y juzgamos según eso, ¿no? Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y algunos son buenazos para sorprender a la gente en faltas, ¿no? Ay, yo tenía un pastor amigo que le decía una vez, oí predicar en la congregación de él, nos decía, a ver, muéstreme la credencial de juez que Dios le dio a usted. Muéstreme la credencial de juez. No, si yo no juzgo, pero el hecho de estar a veces murmurando es juicio. Es juicio. Porque ya emitimos una declaración al respecto del accionar de alguien. Eso es juicio. La murmuración es un juicio. ¿Y quién nos dio a nosotros la autoridad o el carnet de jueces? Si estamos todos metidos en la misma debilidad, en la misma humanidad, todos necesitamos de la gracia, de la misericordia y todos necesitamos de la restauración. La acusación y el sorprender en faltas a los hermanos no mejora su comportamiento. Peor aún, la murmuración no mejora el comportamiento de esa persona. Nosotros a veces pensamos y queremos desechar a aquellos a quienes sorprendemos en faltas. Es facilito para el ser humano desechar o cerrar el corazón hacia esas personas. Yo conozco un caso de una madre con una hija que pelean, se pelean y todo. Y ahora andan bien separadas. Y son madre e hija. Eso es bueno, eso es justo para la familia, eso es justo para el testimonio también. Eso es justo para alguien que es espiritual, cuando dice, vosotros que sois espirituales. Está hablando de alguien que ya alcanzó un crecimiento, una madurez espiritual. El que es ya más espiritual debe estar con más capacidad o más capacitado para soportar las debilidades del carácter o las cosas de la otra persona. Amén. Así es. En la paciencia a veces, ¿no? Chusa, con las chicas nosotros debemos tener paciencia, ¿no es cierto? Los hombres, ¿no? Nosotros ya estamos listos, ya nos bañamos rapidito. Y se supone que la esposa tenía que entrar primero a la ducha porque se demora más arreglándose. Báñate nomás. Yo me baño, bueno. Ya estoy listo y todo, ya quiero salir y todo. Y ella recién arreglándose. Y sí tardan, pues, ¿no? Cosa que yo les sé decir a la Liria, dame amor, por favor, de noche arregle su vestido, de noche prepare todas las cosas para que pueda hacer más rápido y todo, ¿no? Porque si no yo estoy, ya tengo que ir, ya tengo que llegar. Miren, yo ya estoy listo. ¿Qué es la paciencia sino la habilidad la habilidad de esperar de aquel que ya está listo? El que ya está listo, el que es espiritual, el que está maduro, debe aprender a esperar al que todavía no está listo. Mi esposa se demora más y yo ya estoy listo. Pero ahí viene la impaciencia. Y qué tremendo que es cuando solamente le digo, ya vámonos. Pero ya viene un reclamo, ¿no es cierto?
el que es más espiritual, el que ya está listo, por eso se dice de Dios, esto de la paciencia, el que más tiene paciencia es Dios. Por eso dice, ¿o ignoráis que la paciencia, que la extrema paciencia, longanimidad se llama eso, no de longa, sino de longanimidad, extrema paciencia, la extrema paciencia de Dios? Dice otra versión, espera pacientemente hasta que tú te arrepientas, hasta que tú estés listo. Él está listo, el Señor ya está listo, su obra está lista, está terminada. Pero pobres de nosotros que todavía estamos en pañales algunos, o estamos recién tratando de entender a Dios y tratando de ser espirituales. Pero Dios ya está listo. Él es el único que podría actuar y decir, les voy a juzgar. Pero Él decide esperar pacientemente hasta que todos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. Hay muchas cosas que, miren, el Señor con esa paciencia ha logrado en nosotros hacer, ¿o no? ¿Cuánto ha logrado Dios hacer en nosotros con su paciencia? ¿No te esperó cuántas veces estuviste todavía en tus vicios? ¿Ah? ¿No te esperó el Señor? ¿No te esperó el Señor todavía? ¿Y no nos sigue esperando todavía Dios? Todavía la extrema paciencia de Dios espera que nosotros tomemos caminos buenos, hermanos. La extrema paciencia de Dios. Pero ya nosotros nos creemos ya espirituales, y como dice aquí la Escritura, no habla de aquellos que se creen espirituales, sino de los que son espirituales. Los que son espirituales, dice, ya se me nublaron los ojos. Ya necesito otros lentes. Dice, restauradle con espíritu de mansedumbre. Nosotros a veces, hermanos, lo que buscamos no es la restauración. Sí tengo papel, no te preocupes. A veces no buscamos la restauración. ¿Qué significa la restauración? ¿Ah? ¿No dice en otro lado también, el que haga volver al pecador de sus malos caminos, ganará esa alma y cubrirá multitud de pecados con ese amor, ¿no? Pero a veces la sanción no sirve. Dios todavía no sanciona, aunque nos hace sufrir consecuencias, pero no sanciona, no juzga, no condena el Señor. Hermanos, no estoy diciendo que no hay que motivarnos a las buenas obras ni a la santidad. Si vemos algo en un hermano hay que decirle, pero para ser restaurado, no para sacarle en cara sus actos. Como por ejemplo Jesús y la mujer adúltera, ¿no es cierto? ¿Qué le dijo el Señor? Mujer, yo no te condeno. Aunque ella sabía, nosotros sabemos nuestros pecados, sabemos nuestras debilidades. Que Dios nos ayude a salir de ellas, ¿no? Dice, pero ¿qué dice el Señor? No te condeno. Ese no te condeno le dio una nueva oportunidad de tiempo a esa persona. ¿Para qué? A la mujer, para que reaccione de una manera más digna y viva justamente delante de Dios. Viva en santidad. Pero a veces nuestras determinaciones, hermanos, nos cansamos a veces de hacer el bien. Ya nos cansamos. Ya es la última oportunidad que di. Ahí se acaba todo. Y perdemos amigos, perdemos relaciones, perdemos hogares, perdemos hijos. Porque no permanecemos haciendo el bien. ¿Quién te mandó a ti para que te canses de hacer el bien? ¿Quién te dio permiso el Señor? No. Al contrario, te anima a hacer el bien, las buenas obras, a seguir haciendo el bien. No desmayes, no te desanimes, por más que haya problemas, por más que haya todavía situaciones que no cambian. Ten paciencia. Decía un hombre al dueño de la propiedad, allí en una parábola del Señor. Porque el dueño de la propiedad viene y ve una higuera que no da fruto, que no da nada, solo tiene hojas. Dice, saca esta higuera porque inutiliza la tierra. Solo es hojas y nada de higuitos, ¿no es cierto? Para hacer dulce de higos, nada, solo hojas.
¿Acaso que uno come hojas? Así es, hermanos. A veces hay gente que no ha dado un fruto para ti, que no ha saboreado nada de esa persona. Solo hojas, solo hojas. ¿Lo quitarás? ¿Cortarás de raíz eso y se sacará? Pero este buen sembrador, el buen mayordomo ahí, ¿no? Le dice, oye, Señor, no le saques todavía. Esperemos un año más. Mira, hay un plazo, porque los cambios se dan en un plazo. Por eso dice también la escritura en Corintios, dice, ¿o no sabes tu mujer que tal vez harás salvo a tu marido? Dándole a entender que hay un plazo, hay esperanza y hay que seguir haciendo lo bueno. Entonces le dice, yo voy a hacer algo, porque no solamente es de decir, esta higuera no da fruto, no, hay que tener la actitud de arreglar la tierra, de sacar las piedras y de abonar esa tierra. Eso es seguir haciendo el bien. Entonces le dice, esperando ese año, ahí tomarás la decisión y verás qué haces con ella. Pero al Señor. Nosotros que somos espirituales, ¿qué hacemos con esas personas que nos ofenden? A veces, mira, el conocerle mejor ha roto un montón de muros que te separaban. Y ahí entiendes incluso su proceder, por qué hace tal cosa y todo. Y allí puedes ser asertivo, efectivo en la ayuda que tú puedas darle. ¿Amén? Pero si tú te vas, cierras el corazón, cierras tu boca, das la espalda, porque hay un montón de maneras de reaccionar. La ley del hielo, yo ya no te digo nada, yo ya no hago nada más contigo, ahí queda, vemos cómo sales. Ustedes que son espirituales, dice, nosotros que somos espirituales, ¿qué actitud espiritual debemos tomar frente a aquellas personas que no cambian, aquellas situaciones que no cambian con nosotros? Mi suegra hasta ahora no me quiere. En verdad es así. Ella esperó un mejor esposo para su hija toda la vida, ¿no? Pero yo igual le sigo manifestando cariño. Voy a traerle a la casa, a llevarle a la casa, también para que pase un día con nosotros y todo. Cuando estuvo enferma le atendimos unos meses en la casa y todo. No hay problema, hay que seguir haciendo el bien. Y si necesita y se puede hacer, hay que hacer el bien, ¿no? Hay que seguir siendo buenos, hermanos. Y hay que tomar las decisiones adecuadas que nos lleven a no ser piedra de tropiezo de nadie. Estoy a punto de hacer algunos cambios en mi vida que van a servir para eso también, mire, ¿no? Para que nadie tropiece en este su servidor. Así toca hacer por el bien de otros. A veces nos toca menguar con actitudes espirituales, hermanos. Actitudes y reacciones espirituales. Amén. Así toca hacer. Dice, restaurarle. Lo que buscamos, hermanos, no es la separación, no es la división, el divorcio, los hermanos por aquí, los hermanos por allá, hagamos otra iglesia, no es eso. No se puede vivir así. Buscamos la restauración. ¿Qué significa restaurar? Volver a estar en paz, volver a hablar, volver a conversar. Alguien definió esto, un muchacho decía, para mí restauración es la posibilidad de que se sienten dos a comer en una mesa y no estar bravos. Así decía. Eso es restaurar. Que coman juntos y estén bien, sin enojo, sin ira. Pero para eso se necesita un espíritu de mansedumbre. Miren, Jesús da testimonio de Moisés y le dice, Moisés, no hubo otro hombre más manso que Moisés en esta tierra.
Jesús dio testimonio de la mansedumbre de Moisés. ¿Y cuándo se vio más efectiva la mansedumbre de Moisés? En un arreglo de una situación familiar, y que competía también ¿a qué? A toda la congregación también, porque allí se detuvo todo Israel del peregrinar, mientras María, su hermana, se sanaba de la lepra, ¿no? Pero miren lo que pasa, a veces el conflicto entre una persona detiene todo el campamento, los conflictos así. Pero ¿qué pasa con Moisés? Oró por ellos, esperó, y esperó que quien meta la mano allí, en un conflicto de murmuración con Aarón y María, los dos hermanos de Moisés, se metieron a murmurar de Moisés. Tal vez le faltaban muchas cosas a Moisés, le faltaban muchas cosas, pero Moisés era manso. ¿Y a quién tenía que le defienda? Al testigo fiel. El testigo fiel es Dios. Dios sabe cómo se hacen las cosas, hermanos. ¿Con qué corazón hacemos? ¿Con qué intencionalidad hacemos? Eso es lo hermoso. Entonces todo, miren, dice aquí el verso que estamos leyendo, dice, porque, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. En nuestra vida mismo vamos a cosechar si nuestra intencionalidad no fue la correcta. Dios no nos libra de las consecuencias, nunca. Si algo está incorrecto, desde lo profundo, desde la intencionalidad, hay mala intencionalidad, eso es una siembra de amargura, de tristeza para tu propia vida. Pero a veces en el accionar ocurren cosas y todo, que ni siquiera tienes la mala intención, pero salieron mal las cosas. ¿Qué va a pasar? ¿Eres culpable de todo eso? No. Dios es testigo fiel y sabe cómo hemos obrado nosotros, hermanos. Si a veces tu justicia o tu razón no ha salido a la luz, no te esfuerces. No hay por qué tener una fuerza para poner la verdad sobre las mentiras o sobre las opiniones de otros. No. Permite que Dios exhiba tu justicia. Porque Él lo hará algún momento, como la luz de la aurora, dice, exhibirá tu justicia, como la luz del mediodía. Así exhibirá tu justicia el Señor. O sea, tu razón. Pero a veces peleamos porque tenemos la razón. Espera en Dios. No te inquietes. No quieras hacer algo malo. Amén. Dios exhibirá tu justicia. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Hay cosas, hermanos, que hay que dejar simplemente a esta hermosa ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que sembramos, cosechamos. Eso es. Y ahí no tienes que hacer nada tú, porque esa ley la puso Dios. Y muchas veces nuestras cosechas, vienen a nuestra vida, es por lo que hemos sembrado. Hace tiempo ministraron una señora que su esposo se había enamorado de una persona más joven y todo, y ella peleando, le rebuscaba y todo. Y dice, y todavía el Señor me hizo ver en un sueño, dice, en una visión, un ojo gigantesco, dice el pastor. Vi un ojo gigantesco así y todo, y entonces yo dije, ahí está, Dios está descubriéndole su infidelidad y todo. Bueno, en otros lados, ella ya había hecho cursos de liderazgo, de jefe de grupo de hogar, de tanta cosa, y no sabía administrar su vida, ni entender sus pecados. Oye, si nosotros somos espirituales, que nos sirva a nosotros primero el ser espirituales, ¿no? Para enderezar toda nuestra vida. Amén. Amén. Entonces, dice, me han aconsejado en otros lados que pelee por mi marido, que no le dé el divorcio y tanta cosa más, que me aferre, que ore mucho por él y tanta cosa más. Mi jefe de grupo de hogar me dijo que ore y que guerree espiritualmente y tanta cosa más por él, que no le deje ir. Entonces me contó el resto de la historia.
Me dice, ¿y cómo se conocieron? Y todo. Nos dice, él trabajaba para mí cuando yo estaba casada con mi primer marido y 4 hijos. Y entonces le dejé a mi marido porque él era mejor, ¿no? Porque era más gentil, más caballero. Y se va, ese muchacho. Y pasaron 20 años y se casaron, que en el registro civil todo pueden validar, ¿no? Casado, porque se divorció, se casó otra vez. Pero Dios, no se puede burlar nadie de Dios, porque todo lo que se siembra, se cosecha. Y ahí está, después de 20 años recibiendo lo mismo, su corazón quebrado y todo. ¡Qué tremendo! Entonces le hice ver desde esa perspectiva, le digo, mijita, tú tienes que estar agradecida a Dios, que Él hace un acto de equilibrar tu balanza porque estabas con un saldo negativo en tu vida. Él ha venido con justicia porque Él es fiel y justo es el Señor. No solo es fiel, es justo también. Y si algo tiene que igualar en nuestras vidas, Él tiene toda la autoridad para meterse en nuestra vida y causarnos cualquier dolor con tal de que seamos justos. Y no hay que dejar de sufrir. Nosotros no somos esos de pare de sufrir. Hay que sufrir las consecuencias de nuestras siembras. Entonces le dije, esto es una bendición de parte de Dios, porque está quitándote el pecado, quitándote tu traición. Dale gracias a Dios. No lo había visto de esa manera, pastor. Y dale rápido el divorcio, porque así te toca. Sácate el brazo para que entres, aunque sea al reino de Dios sin brazo. Y se entra al reino de Dios. Y es doloroso, sí, es doloroso, pero hay que hacerlo, hermanos, hay que hacerlo. Hay muchas cosas que son dolorosas en nuestra vida, pero para estar bien, sin ninguna apariencia de mal, hay que lograr a veces sacarse el brazo. Y toca. Para servirle a Dios también bien. Amén. Eso es ser espiritual. Volver al camino de Dios y hacer las cosas bien delante de Dios. Esperemos que la señora haya hecho eso para su bien, para su restauración. Dice el verso 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Muchas veces, muchas de nuestras reacciones, aún siendo creyentes, son muy carnales. Son muy carnales. ¿Hasta cuándo? Esperen nomás. Moisés nunca se metió a corregir a sus hermanos. ¿Desde cuándo estarían murmurando? No se sabe. Pero él empleó mansedumbre, un espíritu de mansedumbre. ¿Saben que al manso le pueden decir cualquier cosa y él no reacciona? Porque está crucificado. ¿No es cierto? Así es. Con mansedumbre. Y es un poder tremendo la mansedumbre, hermanos. Algunos piensan que la mansedumbre es mensedumbre. Es menso, por eso él aguanta todo, ella aguanta todo. No. Es como decía alguien, es como la energía potencial que tiene una represa. Tiene todo un poder. ¿Han visto del agua? El agua que está en una represa tiene un poder tremendo, pero está contenido. Así es la mansedumbre. No es de débiles. Es de aquellos que tienen todo un poder, pero está contenido ¿por quién? Por el dominio propio. Este es varón perfecto, dice Santiago. Aquel que domina su lengua. ¿Saben que en Corintios de ahí, porque a veces algunos dicen, ay, la mujer tiene que callar en la congregación? ¿Por qué les manda a callar Pablo? Por los chismes, por las murmuraciones, por la manera incorrecta de interpretar las cosas, la escritura. Por eso les mandó a callar a las mujeres de Corinto. Y Santiago manda a callar no solo a las mujeres, sino a todos. Dice, aquel que no domina su lengua, ¿no? Bueno, pero aquel que domina su lengua es capaz de dominar también todo su cuerpo, todo el resto del cuerpo para vivir en santidad. El que siembra para su carne,
segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Siga sembrando. Entonces por eso dicen, no te canses pues de hacer el bien, no te canses. Cuando tienes conflictos, trata de restaurar a las personas que tienen ese conflicto, ¿sí? No solo les diagnostiques su mal, esto padeces tú, no, sino restaura. ¿Qué haces para restaurar? Primero no condenas y luego esperas y abona y da un poco más. No, es que yo ya no voy a dar nada más. No te canses de hacer el bien, espera. Una vez me acuerdo, tenía un conflicto unas personas, ¿no? Tenía un conflicto entre ellos, ¿no? No se llevaban y parecía que todo lo que hacía el otro le caía mal al otro y todo, ¿no? Hasta que tuve que intervenir porque ya llegó hasta el colmo, hasta hablarse, insultarse y todo, ¿no? No podía ser así. ¿Y qué llegaron a hacer después? Porque dieron algo, aportaron para la relación. Son unos amigos inseparables, se conocen, trabajan juntos en el ministerio y todo. ¿Por qué? Porque se dieron, se perdonaron, ya no se fijaban en sus carencias, en sus defectos, en sus fallas de carácter y a veces hasta en sus pecados. Ya no, sino se unieron en las virtudes, se unieron en algo nuevo. A veces nosotros nos quedamos estancados en la forma de pensar que tenemos de alguien y no cambia eso, aunque esa persona ya haya dejado de ser así. Eso no es restauración. Miren, cuando te alejas de alguien, cuando no te llevas, pierdes. Estás restando gente de tu corazón, de tu amor, de tu afecto. Te vuelves solitario. Andas juzgando, en vez de tener amigos. Dice la Escritura, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Demuestra. Porque aquí dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Haga bien a los de la familia de la fe. Son tu familia, son tus hermanos los que están actuando mal a veces. No estoy justificando, pero estoy diciendo que tengas una reacción espiritual para que se arreglen y se restauren las cosas. Hay que restaurar en vez de separarnos. Hay que restaurar, hay que sumar en vez de dividirnos. Amén. Esto aplíquelo en el trabajo, con los hijos, con el marido, porque hay algunos ya le está dando de codazos al marido, ¿no? Eso no es solo para tu marido, es para ti. ¿Se da cuenta? Porque a veces uno se cree el más espiritual. Es para nosotros, para los que somos espirituales, es esta palabra. Para que actuemos con espíritu de mansedumbre. El poder de Dios contenido allí por el dominio propio. ¿Sí? El agua, si se suelta, puede arrasar. El agua de una represa. Pero está contenida por el dominio propio. No rompas ese dique. Que no se desborde tu ira. No. Una vez nos fuimos, cuando estábamos en el colegio, a visitar una represa. Y qué lindo que era, ¿no? Nos llevaron en bote en el agua. Qué lindo que es navegar. Pero toda esa agua puede andar destruyendo. Pero en cambio servía ¿para qué? Para la electricidad, para generar energía, para todo eso. Y para pasear en bote encima. Encima. Permite que muchas personas disfruten de ti, pero en mansedumbre. Las aguas agitadas, qué difícil es eso, navegar en un, ¿cómo se llama? Rafting, ¿cómo es? Ese que van en los botes, por ahí en esas boyas tremendas y todo. Qué difícil, yo no me meto en eso. Pero en cambio en un agua apacible, aunque sea de una represa profunda, qué lindo que es estar allí en un botecito, ¿no? Así es fácil para la gente mansa, ¿no? Tener amigos, tener hermanos, tener familia, tener compañeros de trabajo, tener relaciones buenas. Pero un agua que es caudalosa y arrasa con todo no sirve para nada, hermanos. Todo lo que el hombre sembrare,
eso cosechará. Déjele a Dios las cosechas. Déjele a Dios. Él sabe si alguien hace malo, no puede burlarse de Dios. No puede burlarse de Dios. Pero Él es el que actúa, ¿no? La Iglesia Cristiana Misionera Roca Eterna presentó Mensajes desde el Corazón de Dios. Te invitamos para que la próxima semana sigas escuchando los mensajes desde el corazón de Dios. Hasta la próxima.